seguimos con esta serie de videos para que descubras tus habilidades y tus características según tu número de la vida a través del tarot. ¿Cómo calculas tu número de la vida? Bueno, pues necesitamos la fecha de nacimiento, día, mes y año. Por ejemplo, aquí yo nací el 6 de enero de 1992. Voy a sumar todos los dígitos así corridos y me dio el número de 28. 2 más 8 me da 10. Entonces voy a sumarlo nuevamente hasta reducirlo a un dígito. 1 más 0 me da 1. ¿Ok? Ese sería mi número de vida. Aquí te pongo otro ejemplo. Si tú naciste el 29 de julio de 1994, sumas todos los dígitos, obtienes el resultado y sumas ambos hasta que te salga un solo número. ¿Ok? Bueno, pues continuamos. Esta es la segunda parte donde vamos a hablar de las características de las personas que tienen el número de vida 4, 5 y 6. Vamos con el número 4. El número 4 es el emperador. El emperador suele ser una persona muy sabia. Ya te hablaba yo que en el tarot las personas que son sabias suelen representarlas como personas de una edad ya avanzada. ¿Por qué? Porque cuando van pasando los años, pues vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo conocimiento, ya vas teniendo un gran acervo, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado en la vida, todas las experiencias, todo lo que te ha dejado ese largo camino recorrido. El emperador, te comento, pues suele ser una persona con mucho conocimiento, una persona que medita las acciones o todas las todas las acciones que él va a tomar. Por eso es que él está sentado, porque no es una persona que tome decisiones a la ligera. Antes de tomar una decisión siempre medita o piensa los pros y los contras de esa decisión, cuáles serían la parte negativa y la parte positiva de las acciones que él va a tomar. Tiene en su mano un cetro. Obviamente es una persona de la realeza, el emperador es una persona de la realeza, y lo que me habla también al ser una persona de la realeza es que él tiene facilidad para producir dinero, para producir abundancia, para llevar a cabo esos proyectos que tiene en mente. El emperador en una parte familiar o durante una consulta suele representar al padre. Entonces, aunque tú seas mujer, el emperador nos habla de esa parte masculina que tenemos tanto hombres como mujeres. Te pongo un ejemplo. A lo mejor tú como mujer eres madre soltera y te toca sacar adelante a tus hijos, trabajar, educarlos, inculcarles valores y principios, y tú al tener una energía de vida número 4 se te va a facilitar porque eres una persona que tiene el lado femenino por ser una mujer, y aparte tiene el lado masculino muy desarrollado, ese don de líder, ese don de protección, porque el emperador es una persona que no solamente dirige, sino que también cuida y protege de los suyos. El emperador va a cuidar y va a proteger de su nación. Va a tratar de tomar las mejores decisiones para que la gente que está dentro de su nación, dentro de su imperio, viva lo mejor posible. ¿Ok? Entonces la energía del emperador también es una persona que protege, que cuida, que no deja solos a las personas que quieren, que no los abandona. Otra característica del emperador es que puede ser de un carácter un tanto duro, un tanto frío, un tanto pues hostil, si lo queremos ver de esa forma. Por eso es que tiene su manto rojo y sus botas de hierro. No es una persona muy sentimental, es una persona más bien fría, más bien una persona que
antes de seguir su corazón, sigue siempre lo que le dice su mente, medita antes de tomar este tipo de decisiones. Y bueno, el emperador está muy orientado a ser un líder. A lo mejor empiezas con pequeños cargos, por ejemplo, si eres un comandante en la escolta de tu escuela, si eres el líder de tu equipo cuando vas a exponer, o ya hablando hacia una edad madura, a lo mejor que seas el jefe de tu área, o que seas un directivo en el área donde tú te desarrollas. Es una persona con habilidades de liderazgo muy claras, muy marcadas. Y si no te has dado cuenta que las tienes, posiblemente por ahí las tengas escondidas y no has sido pues capaz de identificarlas, o no las has identificado porque pues no les has prestado atención, simplemente por eso. ¿Ok? Bueno, en el tarot de los Shosen, el emperador viene representado como el rebelde. Pero no es una persona rebelde que busque llamar la atención a través de su rebeldía. No. El emperador está representado como el rebelde porque es una persona a la cual no puedes encadenar. ¿Te fijas cómo aquí tiene cadenas rotas? Es una persona que va a ser un alma libre, va a ser una persona que siempre va a ir tras sus objetivos o tras lo que él o ella piensen que es correcto. No es una persona a la cual manipules fácilmente, o una persona que se deje influenciar fácilmente por otras. No, es una persona que siempre va a seguir lo que piensa y lo que siente. Una persona determinada, y es una persona que está dispuesta a pagar el precio por conseguir el éxito. ¿Ves cómo aquí tiene en su mano una llama? Es como decir, si yo pienso que este proyecto va a salir adelante y yo tengo fe en que este proyecto va a salir adelante, yo voy a hacer cualquier cosa que tenga que hacer para que ese proyecto salga adelante. Es una persona, mira, aquí de hecho tiene un águila. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene altos estándares, es una persona exigente, es una persona que al igual que exige, también da. Entonces, el emperador es una persona que fácilmente puede hacer dinero al ser una persona de la nobleza. El emperador puede hacer dinero o puede tener una posición acomodada, o con sus proyectos y su trabajo conseguir abundancia económica. En su lado un poco negativo, si así lo podemos llamar, el emperador no demuestra tanto sus sentimientos, no es una persona romántica, por así decirlo, es más bien frío, fría, y puede llegar a ser agresivo con sus palabras, puede llegar a ser hiriente con sus palabras. Entonces, si tú eres una persona que tiene como número de vida el número 4, pues sabes en dónde puedes trabajar, digamos, cuáles son las áreas de oportunidad que puedes trabajar, cuáles son las habilidades que puedes desarrollar. ¿Por qué? Porque el tarot nos habla a través de la numerología. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí tu lectura número 4. Espero que te haya gustado. Vamos con las personas que tienen el número 5 como número de vida. ¿Ok? El Papa o Hierofante. El Papa en el tarot Rider-Waite. En la versión que yo tengo, todas las cartas vienen en inglés en el Rider-Waite. El Papa, el Hierofante y la carta de los Shosen. Mira qué interesante, la carta del vacío está completamente oscura. Ahorita explico por qué. Bueno, vamos a explicar de manera general pues cuáles las características del Papa. Ok, ya te decía yo que en el tarot las personas que suelen tener mucha sabiduría están representadas como personas mayores. Mira, por ejemplo, aquí el Hierofante tiene canas, y aquí, bueno, pues no se ve, pero una característica del Papa es que pues sean personas que estén en un cierto rango de edad, ¿no? El Papa suele ser una persona que tiene altos valores y principios.
ese es el prototipo del papa, ¿no? Del papa o del hierofante, es el prototipo. Y es una persona que es ya tan sabia que puede dar consejos a otros, ¿no? Las personas aquí están escuchándolo. Estos son acólitos que están escuchando al Papa, están escuchando sus consejos, están escuchando lo que esta persona tiene para decir. Y aquí el hierofante está siendo escuchado por dos niños. Bueno, pues te comento, en el tarot el hierofante está representando al abuelo. Por eso es que aquí están dos niños, porque este señor es su abuelito y a través de todo ese bagaje que tiene pues sí, de experiencia que ha acumulado con la vida, ya les está transmitiendo a estos niños pues toda su sabiduría, sus consejos, las pláticas, lo que él piensa respecto a las situaciones, ¿ok? En el tarot el hierofante es el abuelito, el emperador el padre, la mamá es la emperatriz y así. Las personas están representadas por ciertas cartas y a lo mejor con el tiempo te las iré diciendo, pero ahorita nos vamos a concentrar en el papa. Ok, el papa es una persona que se puede ganar la vida a través de su voz, a través de sus consejos, a través de toda esta sabiduría que ya tiene. Ejemplos: un maestro, un locutor, una persona que se dedica a traducir, o por ejemplo que se dedica al doblaje. Son personas que se ganan la vida a través de la voz, a través de su creatividad, a través de convencer a otros, a través del don de la palabra. ¿Ok? Vamos con la carta del vacío en el tarot Oshosen. Ok. La carta del vacío, mira qué interesante. Lo que explica el tarot Oshosen respecto a esta carta son las infinitas posibilidades a las cuales se pueden recurrir. Con tanta sabiduría y con tanto camino recorrido, ahora sí que puedes hacer lo que tú desees, lo que tu corazón te diga. ¿Por qué? Porque es como un bebé que acaba de nacer. Ese bebé tiene las infinitas posibilidades para hacer o llevar a cabo en su vida. Nada está escrito, todo lo puedes ir escribiendo con tu propia pluma, con tus propios pensamientos, con tus propias palabras, intenciones. Todo lo puedes hacer si te tocó la carta del hierofante, la carta del papa. ¿Por qué? Porque tienes una gran cantidad de valores, principios, de moral, de conocimiento, que a lo mejor ahorita tú no eres consciente de todo ello, pero por alguna u otra razón la tienes. Puede ser ese amigo al cual recurran tus demás amistades diciendo, no, es que necesito un consejo, yo sé que aunque me reprendas y me regañes y seas duro conmigo, tú siempre tienes la palabra adecuada, o necesito un consejo porque eres una persona que es sincera y ve las cosas objetivamente. Eres el papa, eres una persona que puede escuchar a los demás y que puedes darles un consejo sin juzgar, sin esperar que esa persona definitivamente cambie por lo que tú quieres o piensas sobre él. O sea, es un consejo sin ánimo de sobajarlo o humillar a esa persona, ¿ok? Aunque tú seas una persona jovencita o una mujer o un hombre, el hierofante habla de la sabiduría interior. Entonces, checa esas características que ya te mencioné, cuáles son las que tienes y cuáles puedes desarrollar. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Pues tu lectura, grupo número 5. Vamos con el grupo número 6. Ok, los enamorados, los amantes. Okay. Los enamorados. Típicamente en el tarot los enamorados nos hablan del amor de pareja. Puedes ver que en esta imagen pues hay una pareja, en esta también y en esta también, ¿ok? Bueno, pues los enamorados no solamente nos hablan del amor que puede haber
entre una pareja. Nos hablan del amor que puede experimentar el ser humano en todas sus facetas. Nos hablan del amor que puedes tener hacia un amigo, hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia una mascota, por ejemplo. En este caso, a las personas que les tocó como número de vida el 6, que corresponde al arcano de los enamorados, considero que hay dos vertientes. La primera es que te haga falta desarrollar esta cualidad con tus semejantes o que seas una persona muy amorosa. Pero sin embargo creo que te sale la carta de los enamorados porque es como un objetivo de vida que tienes que desarrollar. ¿Cuál es el objetivo que tienes que desarrollar? Pues ser más amable, más empático, más sociable, más comprensivo. Una persona mucho más amorosa con los otros. Me ha tocado personas que me dicen, es que yo odio a todos mis compañeros de la facultad, es que yo odio a todos mis compañeros del trabajo, es que los odio. Pues lo que te choca, te checa. Y si odias a las personas, te estás odiando en la misma magnitud a ti mismo, porque tú también eres un ser humano. Y de todos los seres humanos tenemos defectos y virtudes. Y lo que te choca, te checa. ¿Ok? Entonces, tú a lo mejor estás viendo algo que te molesta mucho en otras personas, pero no te das cuenta que tú también lo tienes. Esto sería como trabajar esa parte de amor hacia el prójimo, no solamente el amor hacia la pareja, porque sí estamos hablando de un amor hacia la pareja, el amor, la comprensión, el apoyo. Sí, estamos hablando de eso. Pero también el amor hacia nuestros semejantes, el ser más comprensivos. Te puedo poner un ejemplo de las personas que han hecho del amor una misión de vida. La Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, a lo mejor alguna persona que puso su cuerpo para que algún explosivo no dañara a otros o que se sacrificó durante una balacera para que otra persona no muriera. Estamos hablando de un amor indirecto hacia otros. No te estoy hablando, no te estoy diciendo que es importante, más importante el amor hacia los demás que el amor hacia uno mismo. No, yo simplemente te estoy diciendo que tienes que trabajar esa parte del amor hacia otras personas, la compasión, la comprensión. Todo eso es algo que te toca trabajar en esta vida y hacia tu pareja. ¿Ok? Y bueno, si tú eres una persona ya muy amorosa y que te gusta ayudar a los demás, las profesiones a las cuales puedes dedicarte puede ser, por ejemplo, psicóloga, terapeuta, hacer algún tipo de terapia como Reiki, sanación con ángeles, ¿qué otra? A ver, permíteme. Pues alguna actividad donde les entregues un poco de tu amor y tu energía hacia otros, a lo mejor teniendo un comedor comunitario, a lo mejor si tú eres, no sé, un médico y quieres hacer una cirugía gratuita porque esa persona no tiene el medio para pagarte tus honorarios, eso también sería una forma de amor hacia los demás. Y bueno, pues hasta aquí tu lectura, grupo número 6. Todos tenemos que ser amorosos, pero tú tienes en especial esa misión, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por haber visto mi video. Si tienen dudas, comentarios, pueden dejarla ahí en el espacio del video que corresponde. Y bueno, si gustan, suscríbanse, voy a seguir subiendo más videos. Bye.